Pues amados amigos, Well, beloved friends, gracias por estar aquí con nosotros este domingo. thank you for being with us this Sunday. Quiero dar un saludo muy especial a Mamatita que nos acompaña ahí desde El Salvador, esta bella tierra. Give a special greeting to Mamatita who visits us from El Salvador. Tan linda que nos acompaña aquí con nosotros, la amamos mucho. We love her very, very much. ¿Cuántos del Salvador hay aquí? How many do we have here from Mire. El Salvador? ¡Wow! Me sorprenden. You surprise me. Pues todo este mes de junio This whole month of June, hemos estado hablando de lo que significa ser un discípulo de Jesús. we've spoken about what it means to be a disciple of Jesus. Día a día seguidor de Cristo. Day to day, a follower of Christ. So, no un discípulo dominguero, Not a Sunday disciple, un discípulo de cada día. a disciple of every day. Discípulo en lo público y en lo privado, A disciple in the public and in the private, en la iglesia y en la casa, in the church and in the home. los lunes, los martes, todos los días que significa seguir a Jesús. Monday, Tuesday, every day, and what it means to follow Jesus. Y que hemos sido invitados a ser transformados por Cristo. And we've been invited to be transformed by Jesus. Ser discípulos de Jesús no solamente es caminar con Él, To be a disciple of Jesus doesn't mean to just walk with him, pero también dejar que sus palabras nos transformen. but to allow his words to Significa transform us, someternos a Él, a lo que Él dice. to submit to what he says, Permitir que Él cambie nuestra manera de pensar. to allow him to change the way we think. Incluso el mes que viene, empezando el domingo que viene, Starting next Sunday, actually, vamos a hablar acerca de lo que sucede en la mente de un discípulo. we're going to speak about what happens in the mind of a disciple. Porque Pablo en Primera de Corintios In 1 Corinthians, Paul 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corinthians 2:16, he says that we have the mind of Christ. Como se dice en Perú, ¿cómo te quedó el ojo con esa palabrita? What do you think about that? A ver, mira a tu vecino. Look at your neighbor. ¿Puedes creer que tiene la mente de Cristo? Can you believe they have the mind of Christ? Algunos me están diciendo no con su cara, no creo. Some ¿Estás of segura? you with the face, you're saying, I don't know about that. Crisi, ¿dónde está ese versículo de nuevo? Where's that verse again? En Primera de Corintios, sí, tenemos la mente. Nosotros ahora podemos entender los pensamientos de Dios porque tenemos la mente de Jesús. We understand the thoughts of Christ because we have the mind of Jesus. Entonces, todo el mes que viene vamos a estar hablando acerca de lo que significa someter nuestra mente a Jesús. The following month, we're going to understand what it means to have the mind of Christ. Pero el día de hoy, al concluir con la serie, And today, as we conclude with this series, quería pausar y brevemente hablar sobre la manera como tú y yo en la iglesia de Jesús podemos amarnos mejor. I wanted to pause and talk about how you and I in the church can love one another better. Y la palabra de Dios dice que hay una manera en que nosotros nos podemos amar mejor Scripture says that there is a way that we can love one another better como discípulos de Jesús. as disciples of Jesus. Y es a través de los dones espirituales. And it is through the spiritual gifts. Este tema de los dones del Espíritu ha causado mucha controversia en la iglesia. The topic of the spiritual gifts has caused a lot of controversy in the church, Incluso no solamente en la iglesia actual, not just in the current church, pero Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios porque ellos estaban manipulando y usando de mala manera los dones del Espíritu Santo. Paul was writing to the church in Corinth because they were using the spiritual gifts in a very wrong way. Había un caos en la iglesia en Corintios. There was a chaos in the church of Corinth. Porque estaban manipulando, estaban usándolo para su fama, su prestigio. They were manipulating their gifts, using it for their own fame, own benefit. Estaban usando estos dones espirituales para su propia agenda, construir sus propios nombres. They were using their gifts for their own agenda to build up their names, Cuando eso no fue la intención de los dones del Espíritu Santo. when this was not the intention of the gifts of the Holy Spirit. Entonces es importante que nosotros aprendamos esta verdad. So it's important for us to learn this truth. Ahora, el día de hoy no voy a hablar de cada don y qué significa. Today I'm not going to talk about every gift and what it means, Pero sí voy a hablar brevemente sobre
generalmente lo que son los dones del Espíritu Santo. But I will briefly talk generally what the spiritual gifts are. Entonces nos vamos a ir a Primera de Corintios. So we're going to 1 Corinthians. Y miren chicos, la palabra, iglesia, la palabra de Dios dice que las cosas espirituales solo son entendidas a través del Espíritu. Church, the word says that the spiritual things are only understood through the Spirit. En lo natural no podemos entender lo espiritual. In the natural, we cannot understand the spiritual. La única manera de poder decir esto es para mí, tener una mente de estudiante, The only way for us to say this is for me and have the mind of a student, de ser humilde y recibir estas palabras, of being humble and receiving these words, es a través del Espíritu Santo. is through the Holy Spirit. Entonces el día de hoy les pido que cuando leamos estos versículos, leamos con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. So today as we read this, I ask that we read it with the understanding that the Spirit gives us. Voy a orar antes de leer. Padre Santo, Holy Father, gracias por la ayuda y la obra del Espíritu Santo. thank you for the help and the work of the Holy Spirit. Gracias porque el día de hoy tú revelas a través de tu Espíritu las verdades de tu palabra. Thank you because today through the Spirit you reveal the truth of your word. Tu palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Your word says that the natural man does not understand the spiritual. Entonces te pido el día de hoy, So I ask today, Espíritu Santo, Holy Spirit, pueda hacernos entender tus palabras can you allow us to understand your words el día de hoy, today, comprenderlas comprehend them, y creerlas and believe en them el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Ok. Bueno, iglesia, Well, church, para poder entender qué son los dones espirituales, to understand what the spiritual gifts are, vamos a aclarar algunas cosas. we have to clarify a few things. Los dones espirituales no se pueden confundir con el fruto del Espíritu Santo. Spiritual gifts cannot be confused with the fruit of the Spirit. Ahora, el Espíritu Santo hace una obra impresionante dentro de un discípulo. The Holy Spirit does an astonishing work within the life of a disciple. Es a través del Espíritu que nacemos de nuevo. Through the Holy Spirit, we are born again, Y el Espíritu hace una obra dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. and the Spirit does a work within us, living within us. Y la evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros es el fruto. And the evidence that the Spirit dwells within us, it is the fruit. El fruto es el resultado de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. The fruit is the evidence, the result of the Spirit living within us. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? And what is the fruit of the Holy En Spirit? Gálatas 5, 22 al 23 da la lista del fruto del Espíritu, Galatians 5, 22 and 23 gives the list. que es amor, gozo, joy, paz, paciencia, patience, bondad, fe, goodness, benignidad, faith, mansedumbre, templanza. Meekness. ¿Verdad? Ese es el fruto del Espíritu Santo. This is the fruit of the Holy Spirit. ¿Cuántos frutos hay? How many fruits are there? Uno. One. Dice que es el fruto. It says the fruit. Y aquí no hay que confundirnos porque muchas personas piensan que son diferentes frutos We can't get it confused because some people believe that there are various fruits y que cada uno de nosotros se manifiesta diferente en cada uno de nosotros. and that it is manifested in a different way depending on the person. Yo tengo el fruto del gozo, I have the fruit of joy, pero no de la paciencia. but not patience. No son frutos. Those are not Cuando fruits. el Espíritu vive en nosotros, When the Spirit lives nos within us, transforma a la imagen de Jesús cada día, He transforms us daily to the image of Christ. todo el fruto se manifiesta. The entire fruit is manifested. Es desde el amor hasta From- la templanza. From love to self-control. Todo el fruto The entire fruit es evidente en la vida de un discípulo. is evident in the life of a disciple. Entonces, aquí todos nosotros como discípulos de Jesús, So all of us here as disciples of Jesus, cada uno de nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. we all have the fruit of the Holy Esos Spirit. 9 sabores Those 9 flavors se manifiestan todos en nuestras vidas como producto de que somos de Él. are all manifested as a product that we belong to Him. Los dones espirituales es distinto, The spiritual gifts are different porque los dones espirituales
Dice que el Espíritu da conforme a Él le complace. It says that the Spirit gives as He pleases. Que el Espíritu da a la iglesia sus dones, pero no son iguales. That the Spirit gives to the church the gifts, but they're not the same. Mira, son igual de importantes para la iglesia, They are just as important to the church, pero son variados y distintos en la vida de sus hijos. but they vary and they're distinct in the life of His children. Entonces ahí sí tú puedes tener un don que yo no tengo, So there you can have a gift that I don't, o yo tener un don que tú no tienes. or I have a gift that you Pero don't. toda la iglesia tiene todos los dones del Espíritu Santo, But the entire church has the gifts of the Holy porque Spirit, eso también le ayuda a expandirse y cumplir con la misión de Dios. because this also helps to expand it and work with the mission of God. También los dones del Espíritu Santo no se pueden confundir con los talentos naturales. The gift of the Spirit also cannot be confused with the natural talents. Ahora, todos tenemos, o sea, los talentos también son dados por Dios, The talents are also given by God, pero una persona que tiene un talento natural lo tiene independientemente si cree en Dios o no. but a person who has a natural talent has it regardless of whether they believe in God or not. Por ejemplo, ustedes seguro conocen personas muy talentosas que no siguen a Jesús. Surely you know talented people who do not know Jesus. Yo conozco a muchas personas súper talentosas que no han rendido su vida a Cristo. I know a lot of talented people who haven't surrendered their life to Christ. Usualmente los talentos naturales son resultados de a veces de la genética Usually natural talents are because of genetics, o tal vez de la crianza. maybe their upbringing. Algunos tal vez se criaron con música, entonces tienden a saber las notas porque toda la familia eran músicos. Maybe in a certain family they grew up with musicians, so their ear is tuned to music. Entonces es más fácil agarrarle la onda. So it's easier for them to catch on. Por ejemplo, aquí los que cantaron y los que tocaron tienen el talento natural. Those who sang here and played, they have a natural talent. Algunos de nosotros no tenemos ese talento. Some of us do not have that talent. Pensamos que lo tenemos, pero no lo tenemos. We think we do, but we don't. Los talentos naturales son desarrollados. For others, natural talents are developed. Por ejemplo, a mis hijos le pusimos en básquetbol el año pasado. For example, last year, my children, we put them in basketball. Y cuando le daban la pelota a mi niña And when they would give the ball to my daughter, hacía esto. she would do this. Y yo, Eliana, agresiva, Eliana. And I'd be like, come on, get aggressive, Eliana. Y Eliana, ¿quieres la pelota? Ahí tenla. And she'd be like, do you want the ball? Here. Pero dentro de sus amiguitas, But within her friends, había niñas que estaban, there were girls like that. la pelota la rodeaban en su dedo. They would spin the ball in Y her yo, ¿qué finger. es esto? I'd be like, what is this? ¿Qué comen? What do they eat? Es porque toda la familia es deportista. It's because they come from an Atléticos. athletic family. Estábamos viendo las preliminatorias de las Olimpiadas We were watching the Olympics, y vemos cómo todas las prácticas que tienen estas personas que nadan, que corren, que hacen gimnasia. the practices that they have to do gymnastics and running and swimming. También los talentos naturales son a través de las prácticas, de las devociones que uno hace, ¿no? Natural talent comes from practice and the devotion that you also do. Incluso los talentos naturales se pueden usar para uso espiritual o para uso natural. Natural talents can be used for a spiritual benefit or elsewhere. Por ejemplo, aquí los que tocaron y cantaron, esos son talentos naturales que lo están usando para un fin espiritual. Those who played here and sang here, it is a natural talent and they use it for a spiritual. Algunos de ustedes tienen talentos que les ayudan en su profesión, en su carrera. Some of you have a natural talent and you use it for your O sea, profession. se puede usar en ambos lugares, It could be used in both places. que no es lo mismo con los dones espirituales. And it is not the same with spiritual gifts. Los dones espirituales son para fines espirituales. Spiritual gifts are for spiritual means. Los dones espirituales son para el uso de la iglesia para la iglesia. Spiritual gifts are given for the church. Entonces son para
son para el beneficio del cuerpo de Dios for the benefit of the body of Christ. y no se usa en lo natural And it's not used in the natural. porque es del Espíritu para las cosas espirituales. Because it is of the Spirit for the spiritual things. Entonces, ¿qué son los dones? So what are the gifts? Los dones del Espíritu Santo son esos, son dones, son regalos. The gifts of the Spirit is that. They are gifts. Son regalos de Dios. Gifts from O God. sea, el Espíritu Santo, The Holy Spirit, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, when we place our trust in Christ, cuando le creemos en fe, en convicción, when in faith and conviction we believe in y Him, sometemos nuestras vidas a Él, submit our el lives to Him, Espíritu Santo the Holy Spirit te regala una habilidad espiritual. gifts you with a spiritual ability. Es un regalo del Espíritu Santo de It Dios. is a gift from the Holy Spirit of God. Dice que es el Espíritu Santo que decide qué don te va a dar. It says that the Holy Spirit decides what gift He's going to give you. Esto no tiene nada que ver con tu habilidad. It has nothing to do with your ability. Nada que ver, no, pero si practico. No, nada que ver con eso. Oh, if I practice. No, it has nothing to do with that. Esto es regalo de Dios a través de la gracia de Dios. This is a gift from God through the grace of God. Que cuando no solamente nacemos de nuevo, So not only are we born again, pero ahí Dios te capacita a través del Espíritu Santo con un don espiritual. but then God enables you with a spiritual gift. ¡Wow! Es impresionante lo que Él hace. It's amazing what He does. Y lo hemos leído el día de hoy. And we've read it today. Que hay varios en el capítulo 12, versículo 4 de Primera de Corintios. 12 verse 4 in 1 Corinthians. Dice que hay distintas clases de dones, pero es el mismo Espíritu. It says there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source. Diferentes formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Different kinds of service, but we serve the same Lord. En el versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu que distribuye todos los dones. Verse 11 says, it is the one and only Holy Spirit who distributes all these gifts. Ay, no, mira, vamos a leer, ¿leí 1 Corintios? No. Vamos a leer 1 Corintios 12. Let's read 1 Corinthians 12. Dice así. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el Espíritu Santo le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a algunos más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A unos le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Now, dear brothers and sisters, regarding your question about the special abilities the Spirit gives us, I don't want you to misunderstand this. You know that when you were still pagans, you were led astray and swept along in worshiping speechless idols. I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who works in all of us.
A spiritual gift is given to each one of us so we can help each other. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. The same Spirit gives great faith to another. And to someone else, the Spirit gives the gift of healing. He gives one person the power to perform miracles and another the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Still, another person is given the ability to speak in an unknown language, while another is given the ability to interpret what is being said. It is the one and only Holy Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. Así que quien decide es el Espíritu Santo, dice que decide qué don vas a tener. The Holy Spirit decides what gift you will have. Entonces tú ya tienes un don que el Espíritu Santo ha decidido So the Holy Spirit has already decided what gift to give you depositar sobre ti. and deposit within you. Tal vez sabes lo que es, tal vez no sabes cuál es ese don. Maybe you know what it is, maybe you don't know what it is. Es nuestra responsabilidad saber cuál es. It's our responsibility to know what it is. Ahora, no es por genética o educación o nuestros propios esfuerzos. It's not by genetics, efforts, or what we do. Los dones son dados por gracia, dice en Romanos 12:6, dice que es la gracia de Dios que nos los da. In Romans 12, it says that by grace we receive these gifts. Y es importante porque es importante saber que hay un fin, que hay una razón por la cual el Espíritu nos da estos dones. And it's important to know that there is a reason why the Spirit gives us these gifts. Porque los talentos naturales uno lo puede usar para su propio beneficio. Natural gifts, yes, we can use them for personal benefit. Pero los dones del Espíritu Santo es para el uso del bien común, para el uso de la iglesia. But the spiritual gifts are for the common good of the church. La palabra de Dios nos habla acerca de distintos dones espirituales. The Word of God speaks to us of different gifts. Ahora, esto me emociona. Now this excites me. ¿Por qué me emociona tanto este tema? Why does this topic Porque excite me? enfrente de mí no solo hay discípulos de Jesús, Because before me, I don't have just disciples of Jesus, pero hay dones espirituales en todo este lugar. but there are spiritual gifts all over. Distintos dones espirituales para el uso del reino de Dios. Different spiritual gifts for the use of the kingdom of God. Dones que son para el bien común. Gifts that are for the common good. Dones espirituales que van a ser usados por Dios para edificarnos, para crecer, para cumplir con el llamado de Dios para nuestras vidas. Spiritual gifts that are going to edify and build and help in our lives. Porque hay un fin, un por qué Dios en su misericordia nos da esos dones. Because there is a reason, there is a why as to why God gave us these gifts. Se encuentran los dones en 1 de Corintios 12. We have the spiritual gifts, we see them in 1 Corinthians 12. Lo podemos ver también en Romanos 12. We can see it in Romans 12, Podemos verlo en Efesios 4. Ephesians 4. También en 1 de Pedro 4 se nota algunos. Also, 1 Peter 4, we see a few of them. Ahora recuerda, cuando vemos estas listas, esto es lo que Dios ha dado a su iglesia. And when we see this list, this is what God has given His church. Esto te ha dado a ti y a mí. This He has given to you and I. ¡Uh! ¡Qué emoción! How exciting! Cómo Dios capacita su casa. How God trains His church. Entonces debemos estar funcionando en estos dones espirituales. So we should be working in these spiritual gifts. Ninguno de estos dones, iglesia, necesita plataforma. None of these gifts, church, needs a platform. Ninguna de estos dones, unos son mejores que los otros. None of these gifts you can say one is better than the other. Todos son como en el cuerpo de Cristo, que dice 1 de Corintios 12, son necesarios y vitales para que la iglesia esté completa. They are all like the body of Christ that are necessary in order for the body to be complete. En 1 de Corintios vemos que hay dones de revelación, 1 Corinthians, we see that there are gifts of revelation, que son palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, discernimiento de espíritus. which are words of wisdom, words of knowledge, words of discernment of the Spirit, Hay dones de poder, gifts of power, como es la fe, los dones de sanidad, poder de milagros. like faith, the gifts of healing and miracles. Hay dones de inspiración, There's gifts of inspiration, como las diversas lenguas, la interpretación de las lenguas, la profecía. diverse tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Efesios nos habla de otros dones espirituales, Ephesians speaks of different spiritual como gifts. apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher.
También tenemos en Romanos 12 otra lista Romans 12 has another list: de profecía, servicio, prophecy, service, enseñanza, exhortación, teaching, exhortation, dar, liderazgo, misericordia. giving, leadership, mercy. Esos son los dones del Espíritu a su iglesia. These are the gifts of the Spirit to the church. Eso significa que en la iglesia, no solo en la iglesia local, pero en la iglesia de Cristo, This means that not just the local church, but the church of Christ, existen estos dones del Espíritu Santo. we have these gifts of the Holy Spirit. Y el propósito And the purpose de los dones espirituales no es un propósito interno. of the spiritual gifts is not an internal reason. Así como el evangelio no termina en ti, Just as the gospel does not end with you, te beneficia a ti, pero también a través de ti tú hablas del evangelio. not only does it benefit you, but then you go and you speak of the gospel. Los dones del Espíritu Santo no tienen que terminar en ti, The gifts of the Spirit should not end pero with dice you. que el uso es para primero glorificar a Dios, The use, first off, is to glorify God, para dejar que Dios se glorifique y hable a su iglesia. to let God be glorified and speak to His church. Es impresionante porque estos dones espirituales no están sujetos si eres mujer, si eres hombre, esclavo, libre. These spiritual gifts are not subject to whether you are male, female, a slave, or free. Algunas personas dicen, no, estos dones solamente son para los hombres, estos dones solamente son para las mujeres. Some people say, well, these gifts are only for men, and this one is only for women. Estos otros dones solo son para aquellos que han ido a la iglesia por más de 20 años. These gifts are only for those who have been in church for more than 20 years. Y esos pequeñitos son para aquellos que recién están entrando a la iglesia. And the tiny ones are for the newbies. No dice que los dones que están a la disposición del Espíritu Santo. Él da como quiere. The gifts are at the disposition of the Holy Spirit. He gives as He pleases. Y uno no puede decir, no, Dios no te dio ese don. Eso no, tú no puedes. We can't say, no, God didn't give you that gift. No, el Espíritu es el que da. No, the Holy Spirit gives. Respondemos al Espíritu Santo de We Dios. respond to the Holy Spirit of God. Pero tenemos que tener cuidado porque el don del Espíritu Santo no es para promocionarnos. But we have to be careful because the gifts of the Spirit are not so that we could promote No ourselves. es para promocionar nuestro talento, nuestro don. It's not to promote our gift, our talent. No es para llamar atención sobre nosotros It's not to grab attention towards us, y nuestros sueños Nor y our agendas y anhelos. our agenda, our yearnings. No, eso fue parte del problema de la iglesia en Corinto, This was part of the issue in the church of Corinth. que ellos usaban los dones y los como manipulaban para su propio bien. They would manipulate the gifts for their own well-being. Si el propósito es para que Dios se glorifique en su iglesia. The purpose is so that God could be glorified in His church. Incluso la Biblia en Hechos nos habla de un señor que se llamaba Simón el mago, el In Acts, we see hechicero. a man who did witchcraft, Simon. Dice que cuando Felipe, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de Felipe, que era uno de los 7 que eligieron para servir en las mesas? Remember last week we spoke about the 7 that were chosen to work the tables. Bueno, Felipe se fue a Samaria. Philip went to Samaria. Está eso en Hechos. It's in Acts. En Hechos, yo creo 8, perdón. 8. Y se va y los samaritanos empiezan a recibir la palabra de Dios. He goes and the Samaritans begin to receive the word of Y God. recuerdan que los samaritanos con los judíos no se podían ni ver. And remember, the Jews and the Samaritans could not even look at each other. Entonces los judíos decían, pero ¿cómo que ellos también lo reciben? So the Jews would be like, how is it that they're receiving him too? Y los samaritanos, wow, wow. Dice que lo seguían a Felipe, se bautizaron. And the Samaritans kept following Philip and they got baptized. Dentro de ellos hay un señor que se llamaba Simón el hechicero. Amongst them was a man named Simon who did witchcraft. Y dice que él se hacía, dice la palabra de Dios que él se creía el más grande. And the word of God says that he believed he was it. Y que él usaba la hechicería para ganar a su clientela. And he would use witchcraft to get customers. Escuchó las palabras de Felipe, lo siguió, dice que creyó, Heard the words of Philip, believed him, followed him, se bautizó was baptized. y estaba anonadado de todos los milagros que sucedían. He was astonished by all the miracles he was watching. Ahora,
Felipe pasó la voz a los apóstoles. Now, Philip spread the word to the apostles. Pedro y Juan fueron a ver qué estaba pasando con los samaritanos. Peter and John went over to see what was happening with the Y Samaritans. dijeron, uy, aquí se necesita ahora el Espíritu Santo. And they said, well, now they need the Holy Spirit. Empezaron a poner manos sobre los samaritanos. They started to place hands over the Y los Samaritans. samaritanos recibieron el Espíritu Santo. And the Samaritans received the Holy Spirit. Y Simón el hechicero And Simon, the one who did sorcery, dijo, ay, yo quiero eso. he said, oh, I want that. Agarró su cajita de dinero. He grabbed his cash box. Fue donde los apóstoles. He went over to the Le dijo, apostles. mire, aquí está, ¿me puedes dar eso lo de las manos? He said, yo, here's this. Can you give me the hand thing? Porque yo pongo mano y nada pasa, pero si me das eso, Because I place hands and nothing happens. But if I have that, igualito que tú, yo también quiero hacer. Igualito. just like you, I want to do it. Aquí está el dinero. Here's the money. Los apóstoles lo reprendieron y dijeron que termine, que muera todo lo que está en tus manos. The apostles rebuked him and they said, well, what you have, may it die. El don del Espíritu Santo no es para uso personal. The gift of the Spirit is not for personal use. No es para creernos, para levantarnos, para decir, mira, ahí viene la profeta Cristi. It's not to be proud and be like, oh yeah, there comes the prophet Christy. Por favor, Please. la carpeta roja que ya está. Red carpet, that's already there. No es para que Dios se glorifique. It is so that God could be glorified. Es para que la gente diga, alabado sea Dios. It's so that people could say, ¡Qué "Praise be to God." impresionante es Cristo! How amazing is the Lord. Pero el otro propósito es para que la iglesia se edifique a fin de que cumpla con su misión. But the other purpose is so that the church could be edified, so that then it could fulfill its purpose. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1. Look at what Paul says in Romans 1. Dice en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevar algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos quiero alentarnos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. One of the things I always pray for is the opportunity, God willing, to come to see you. For I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. When we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. Aquí Pablo dice, yo tengo un don espiritual. Paul says, I have a spiritual gift. I can't wait to see you. No aguanto las ganas de ir a verte. So that when I go, the gift, Para que cuando yo vaya, el don, that spiritual gift will be used to encourage you. el don espiritual sea usado para animarte, So that you can grow in faith. para que puedas crecer en fe. I can't wait to be with you. No aguanto las ganas de estar contigo, So that your gift of faith can encourage me. para que tu don de fe me anime a mí. I can't wait to be together. No aguanto a que estemos juntos, Because your gift edifies me. porque tu don me edifica. Because when you are fully functioning in the gift of the Holy Spirit, Porque cuando tú estás obrando completamente en el don del Espíritu, the church grows. la iglesia The crece, church matures. la iglesia se madura. It doesn't mature with talent. No madura con el talento, It doesn't mature, with natural talent. no madura con talentos naturales, It matures with spiritual talents. madura con gifts. dones espirituales. It matures, it's edified Es edificada when you're fully functioning in the gifts of the Spirit. cuando estamos obrando completamente en el don del The Espíritu. gifts of the Spirit is for the common good of the church. El don del Espíritu es para la bienestar de la iglesia. Some people come to church Algunos vienen a la and they're iglesia expecting others to pour into them. y esperan a que otros vengan y pongan sobre ellos, And that others will pour their spiritual gifts on them. y que otros lleguen y den sus dones espirituales sobre ellos. When you have spiritual gifts that need to be poured out to others, Cuando tú mismo tienes dones espirituales para darles a otros, the church cannot walk
crooked. La iglesia no puede caminar como un cojo. They can't be holes within the church of God. No puede haber huecos dentro de la iglesia. God is coming for a church who is blameless. Dios viene por una iglesia sin mancha. A mature church Una iglesia madura who exercise their gifts of the Spirit of God with one another. que ejercita los dones del Espíritu uno con el otro. Don't deprive the church of the gifts of God. No in your evites que usar tu don con las otras personas en la iglesia. ¿Cuánta sanidad se necesita? Pero a veces estamos How much healing is needed, but sometimes we're like this, ignorando el don del Espíritu Santo. ignoring the gift of the Spirit. Ahora, eso es en orden. Now, this is in order, Eso es sometiéndonos los unos a los otros. submitting one to the other. Dios fue donde la iglesia en Corintios y les reclamó fuertemente. The Lord went to the church of Corinth and he spoke to them Porque clearly querían usar esos dones como querían, They con un wanted- desorden. to use their gifts as they please, out of order. El objetivo, el amor es la fuente de los dones del Espíritu Santo. Love is the fountain of the gifts of the Spirit. Porque más allá dice, si tienes todos los dones del mundo, pero no tienes amor, de nada sirve. If you have all the gifts of the world, but you have no love, it's useless. La iglesia crece y se sana The church grows and y heals madura, and matures, se edifica. is edified. En Efesios 4 dice que esos dones son para que la iglesia esté completa. Ephesians 4, it says that the gifts are so that the church could be complete. Incluso Pablo dice, habla del el concepto del cuerpo, Paul speaks of the concept of the que body. todos los dones, o sea, es como todas las partes del cuerpo que se necesitan. Every part of the body is needed. O sea, todo mi cuerpo se necesita para funcionar. My whole body needs one another to function. Una vez me cerré la puerta en este dedo. Once I slammed my finger on the door, La uña desapareció. my nail fell off. No podía ni hablar, me dolía todo I por couldn't este even dedito. Speak. Everything hurt because of this finger. Bajaba mi dedo y como que punzaba el dedo. I would put my finger down and I could feel it beating. Mis vacaciones fueron pésimas porque mi dedo estaba. My vacations were horrid because my finger was. Y para rematarla, cada vez que hacía esto, personas pensaban que le estaba diciendo así. And to make it even worse, every time I would just stand like this, people thought I was giving them a Entonces me thumbs up. respondían así. And others would respond like this to me. Todo el cuerpo se usa Dijo- para su función. Whole body is needed for its function. Don't deprive the body No le quites al cuerpo of growth. la habilidad de poder crecer. Believe the words of the Holy Spirit in your life. Cree las palabras del Espíritu Santo sobre tu vida. What has He given you? ¿Qué te ha dado Él a ti? Do it for the common good of the bride. Hazlo para el bienestar de la novia. Lo hago porque te hace bien a ti. I do it because it's good for you. El otro día salí con una amiga a IHOP. The other day I went with a friend to IHOP. Reímos, lloramos. Laughed and cried. Me animó su fe. Her faith encouraged me. Mi fe la animó. My faith encouraged her. ¿Qué harían esos dones dentro de tu casa? What could those spiritual gifts do within your household? Los dones no necesitan plataforma, no necesitan micrófono. The gifts don't need a platform, a microphone. No esperes la oportunidad de ser el líder. Don't wait for the opportunity to be called a leader. Tu don me hace crecer, Your gift makes me grow. me edifica. It edifies me. La iglesia es completa. The church is complete. Entonces, ¿qué hacemos? So what do? Leamos la palabra de Dios. Let's read the Word of God. Porque si ignoramos los dones, no vamos a saber
no vamos a saber cómo Dios nos ha bendecido para bendecir. Because if we ignore these gifts, we're not going to know how God has blessed us to bless others. Infórmate a través de la palabra de Dios. Inform yourself through the Word of God. ¿Cómo te ha dotado Dios para el servicio de su casa? How has God adopted you for the service of His house? Lo puedes leer en 1 Corintios, en Romanos, en Efesios 4, en 1 Pedro 4. You could read it in 1 Corinthians and Romans and 1 Peter. Ora Pray y pídele perdón a Dios por no usar el don que Él te ha dado. and ask for forgiveness from the Lord because you haven't used the gifts He's given you. Lo tienes cocinando para los días malos, ya son días malos. You have it cooking back there for the bad days. It's already, bad days are here. No, los que lo voy a usar cuando la oportunidad venga. No, siempre, mientras haya día, hay oportunidad, dice la palabra. Waiting for the right moment to use your gifts, but so long as there's a day, there's an opportunity there. Ora, dile, perdóname, Señor. Pray and say, Lord, forgive me. Perdóname por no usarlo para el bien de tu iglesia. Forgive me for not using it for the well-being of your church. Porque en vez de bendecirla, tal vez la he herido. Because rather than blessing it, perhaps I have hurt it. Tal vez en vez de bendecirla, I've withheld blessing, right? Perhaps instead of blessing, he retenido las bendiciones. Y reúnete con alguien, con un líder espiritual aquí, con Leo, Yuri, Brian, Carmencita. Gather with a spiritual leader here. Y dice, ayúdame a orar, quiero saber qué Dios me ha capacitado, cómo me ha capacitado para el bien de la casa. Help me pray. How has the Lord prepared me so that I can bless the house? of the Porque el Lord? Dios de los dones va a venir y te va a pedir cuentas de los dones. Because the God of gifts is going to come and He's going to ask for account as to what you did with them. ¿Qué has hecho con ese don espiritual? What did you do with that spiritual gift? No podemos responder como, no es mi talento, pues dice esto, es mi talento. No, el don espiritual. We can't respond, oh, my talent, this and that. No. We're talking about spiritual gifts. Reúnete. Te desanimo a que vayas a Google, ¿cómo se llama? A YouTube, a poner dones, porque a veces te salen cualquier cosa y después ahí habla con alguien que sabe la palabra. ¿Okay? I discourage you from going online to look this up. Speak with someone who knows the word. O pregúntanos de recursos. Or ask us for resources. Y llena una necesidad con el don del Espíritu. And fill a need with the gift of the Spirit. Recuerdo que no necesitas una plataforma para ejercer tu don. You don't need a platform to exercise your gift. Amémonos a través de nuestros dones. Let's love one another with